El fin de año hemos escuchado a muchas personas hablar de las mejores luchas del año, hablar de los mejores pay-per-views del año, los mejores, los peores luchadores y luchadoras de todo el 2024, pero algo de lo que yo no he escuchado a nadie hablar y algo que no he escuchado mencionar en ninguna cuenta de contenido de Professional Wrestling o lucha libre es que este año 2024 sí se está culminando un año redondo completo del año calendario normal, pero también se está culminando una década entera de Professional Wrestling porque el calendario de la lucha libre se suele mover alrededor de WrestleMania y porque hoy, o este año más bien, se cumplen ya 10 años cerrados de una etapa completa de wrestling. Recordemos que la WWE maneja mucho sus eras y maniobra mucho sus etapas como compañía alrededor de WrestleMania y creo que el reflejo de esto también se ve en el resto del mundo del pro wrestling, háblese de otras empresas y háblese de otros países. De WrestleMania 30 a WrestleMania 40 hemos pasado por un proceso bastante largo y bastante complejo de revitalización y que ha tenido sus altas y sus bajas como siempre. Y es por eso que hoy y mañana les quiero traer dos videos especiales para cerrar el año y la década en el mundo del wrestling, hablando de las mejores 10 y de las peores 10 historias de todos estos últimos 10 años. Que ojo, cuando digo historia no me refiero específicamente a una rivalidad o a un programa en específico, sino a las historias a más largo plazo que se han desarrollado a veces en 4 años, 5 años, pero también tengo ciertas reglas que es que no pueden jugar todo en favor al ciclo de vida de una empresa, es decir, las historias sí tienen que tener un personaje protagónico y tienen que girar en torno al viaje o el proyecto de alguien, y también que evidentemente esto es mi opinión de lo que creo son las mejores, no creo que no son mis favoritas, pero sí son las que yo creo que son las mejores, y que pues lo que tomo en cuenta es que la historia siempre haya sido buena, que no se haya bajado de nivel. Tomo en cuenta también el trabajo de los luchadores involucrados, el desarrollo de los personajes durante las historias, porque si la historia es muy buena pero siempre involucra al mismo personaje, puede perder un poco de nuestro interés. Y también qué tan buenas son las luchas de por medio en la historia y pues finalmente si la historia ya concluyó o no lo ha hecho. Sin más que decir, aquí les traigo las 10 mejores historias de toda esta década del professional wrestling. Número 10. La destrucción de The Shield. The Shield, como todos sabemos, es uno de los stables más importantes de la historia de la WWE y es un programa que se comenzó en la década anterior, porque recordemos que cuando digo década, estoy hablando de los años entre WrestleMania 30 y WrestleMania 40, que vienen siendo del 2014 al 2024. The Shield debutó rumbo a WrestleMania 29 y fue durante ese 2012-2013 que tuvieron su run más importante, y empezando el 2014 también se vieron todavía como un stable muy importante. Sin embargo, fue a mediados del 2014 que, como todos sabemos, Seth Rollins traicionó a Roman Reigns y a Dean Ambrose, ahora Jon Moxley, para él recibir su push como la cara de la autoridad, lo que desembocó en una historia de aproximadamente unos 3 o 4 años donde vimos la destrucción completa de The Shield. Primero entre ellos mismos y después al reunirse hacia la WWE. Todo esto comenzó, como ya dije, con la traición de Seth Rollins. Nos llevó primero por un muy buen feudo entre Rollins y Dean Ambrose, que a mí personalmente no me gusta, pero que debo de reconocer es de lo mejor de todo el 2014 en WWE. Después al reinado de campeón mundial de Seth Rollins, la historia del push individual de Big Dog Roman Reigns, y también todo el arco de Dean Ambrose tratando de encontrar su lugar en medio de este caos. El campeonato mundial de Seth Rollins, siempre ligado a Dean Ambrose y a Roman Reigns, se me hace uno de los mejores elementos de toda la historia de la destrucción de The Shield, y también creo que las partes de The Big Dog frenan mucho esto, por eso solamente es el puesto número 10, aunque quizás sea más importante que otras historias de las que se va a hablar más adelante. No creo que sea la mejor, considerando que todo lo de Roman estuvo involucrado, que creo que también el trabajo de Dean Ambrose en la WWE, aunque era muy popular, no creo que fuera el mejor, y que la historia tuvo muchos altibajos por cuestiones de lesiones y hubo muchas luchas que no se pudieron llevar a cabo. Sí creo que la historia aún así se cuenta muy bien porque fue el foco principal de la WWE por esos primeros 5 años de la década, estamos hablando de WrestleMania 31 a 35, y también
creo que los puntos altos de nuevo son muy altos. El reinado de Seth Rollins, también la lucha en Battleground, el feudo entre Rollins y Ambrose, y también lo que sí debo de decir y admitir es que esta historia vio a muchos personajes importantes involucrados porque pues evidentemente era el proyecto principal de Vince McMahon en WWE, pero también fue una historia muy constante, donde si bien lo de Roman Reigns no me gusta, lo de Dean Ambrose no me gusta, igual el estándar de calidad era bastante constante, las luchas de Roman eran decentes, eran buenas en su mayoría, sus programas con AJ, sus programas con el Miz, sus programas prácticamente mientras excluyeran a Brock Lesnar solían ser decentes, lo mismo se puede decir de Dean Ambrose, y pues involucrado en esta historia estuvieron bastantes reinados de campeonato mundial y midcard y eventualmente tag team, y tristemente algo que también le quita muchos puntos al final es que todo el programa y feudo entre Moxley y Rollins de cara a la salida de Roman Reigns por el tema de la leucemia no se llevó a cabo de la mejor manera, por ende la historia se cierra bastante mal con el heel turn de Ambrose, que después como que borraron porque Ambrose iba a salir de la compañía, y pues sobre todo porque la historia siempre nos dejó con el pendiente de tener la verdadera destrucción de The Shield, con un combate entre los tres que culminase este programa en WrestleMania. Por eso creo que la historia abarca desde que The Shield se separa hasta que Dean Ambrose sale de la WWE, porque creo que el plan siempre fue acabarlo en WrestleMania en una lucha de campeonato mundial, primero en WrestleMania 32, después en WrestleMania 35 por el campeonato universal, pero por circunstancias de la vida no se pudo. Sin embargo, lo que hay de por medio es muy bueno, las interacciones entre ellos siempre fueron muy buenos y sus reuniones fueron bastante emocionantes, además de que en muchos de los años tú no puedes tener la lista de mejores luchas o momentos del año 2016, 2017, 2018 y 2019 sin tener a The Shield involucrado. Número 9. La leyenda del forajido Hangman Adam Page. Mucha gente ha referido a la historia de Hangman Adam Page como el protagonista de AEW en sus primeros años, como la mejor historia de toda la existencia de la compañía. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto, no creo que sea la mejor, tampoco creo que Adam Cole contra MJF sea la mejor. Para los que vieron ese TikTok en específico, yo solo decía que era la mejor historia hasta que después pues se vio interrumpida por lesiones y se maniobró de manera muy negativa. Pero la historia con Hangman Adam Page creo que fue un programa que se maniobró de la manera más perfecta posible. Es un programa que creo que no tiene ningún error, ni hay tampoco detalles de por medio, sino que realmente vimos lo mejor que Hangman nos pudo dar como protagonista, vimos lo mejor que los demás personajes nos pudieron dar a la hora de estar involucrados, y creo que se tomó el tiempo perfecto. Todo comenzó con Hangman Adam Page perdiendo la primera lucha por el campeonato mundial en AEW, donde se daba a notar que Page iba a ser un jugador importantísimo en la zona del campeonato mundial, pero pues a final de cuentas tendría que tener un arco de redención, y vaya arco que tuvo. Un Hangman Adam Page que jugó mucho con la idea en un principio de ser la cara de la empresa, que no lograba concretar este sentido porque Kenny Omega era evidentemente el luchador más importante y Cody Rhodes era el que maniobraba las cuestiones más de mercadotecnia, por lo que Hangman Page estaba un poco perdido como tercer top babyface de la compañía, lo que poco a poco se fue complicando más cuando empiezan a llegar luchadores como Jon Moxley, que llaman mucho más la atención, perdón. Hangman Adam Page después de esto entró en su programa extraño con la élite, donde poco a poco se fue distanciando de sus amigos hasta el grado en el que parecía que Page se iba a hacer heel para formar un stable con FTR, lo que a mí me hubiera encantado ver, pero debo de admitir que lo que jugó en favor de la historia fue mucho mejor, porque se cumplió esta historia redonda donde Page de la escena main eventer pasa a la escena tag team junto con Kenny Omega, en la cual tuvo varias de las mejores luchas tag team de toda la pandemia y también en general de la historia de AEW. Después llegó a su combate contra Omega en la final por el campeonato mundial, por la contendencia del campeonato mundial en Full Gear, donde pierde contra Kenny de nuevo en un gran combate, para después tener todo este año de redención en el 2021, que estuvo repleto de combatazos contra Brian Cage, Christian Cage, Frankie Kazarian, entre muchos otros, tanto en televisión como en pay-per-view, y que llevó a todo el arco de redención de Hangman, primero pasando con la Dark Order a enfrentarse a The Elite, quienes se habían hecho los heels de la historia, para después
enfrentarse en el main event de Full Gear a Kenny Omega en lo que es el final de la primera gran historia que AEW nos contó, de un trabajo de años por demostrar que Hangman Adam Page puede ser la cara de la empresa, lo que ahorita está muchísimo más que afianzado en cuestiones narrativas y también en cuestiones de mercadotecnia. Se entiende que Page puede ser el mejor luchador del mundo y que no hay ningún problema con ello, y que en cualquier momento que tú necesites a un luchador a quien darle el campeonato mundial, a quien convertir en el protagonista de tu historia, Hangman va a estar ahí. Y todo gracias a lo que fue en su momento la leyenda de un vaquero que representa perfectamente al tipo de babyface que se debe de dar con las generaciones que estamos actualmente, que no es un hombre perfecto, que come sus vitaminas y reza sus oraciones, que tampoco es el otro extremo que vendría siendo Stone Cold Steve Austin, que rompe todas las reglas, sino una persona que entiende perfectamente quién es y que tiene que recordar quién es él para poder sobresalir, que lo más importante es comprender su identidad y no perderla por más que las cosas se dificulten para así poder alcanzar el éxito. Número 8. La era indiscutible o la Undisputed Era. Aquí sí voy a hablar un poco del span de vida completo de un stable como storyline, pero porque creo que en esencia lo fue. Sin embargo, y a pesar de que muchos de ustedes probablemente piensen que estoy un poco mal por tener esto tan abajo, debo de justificar que la UE no siempre tuvo su lugar en NXT. Sin embargo, cuando comenzaron, la verdad es que lo tenían y se notaba. El debut de Kyle O'Reilly y Bobby Fish en NXT TV fue bastante simple, sin mucho chiste, y fue de manera individual, ambos enfrentándose a Aleister Black en luchas individuales en Full Sail University, pero fue hasta que no debutó Adam Cole en NXT TakeOver Brooklyn 3 de manera sorpresiva, sin más que decir, porque ya saben que en NXT existían estos pequeños segmentitos donde en el público estaban las siguientes grandes firmas o adquisiciones de NXT, pues Adam Cole no hizo eso. Adam Cole apareció de entre el público de sorpresa sin que nadie lo viera venir y debutó así él en NXT y su stable nuevo, la Undisputed Era, buscando el campeonato de NXT directamente. Sin embargo, en el proceso fueron detenidos por su pequeño feudo, primer feudo contra AOP y contra Sanity, que fue bastante bueno. Trajo de regreso la War Games a NXT y empezamos a ver que este stable iba en serio y que tenía mucha personalidad e identidad. De eso después se encaminan varias de las mejores luchas de la historia de NXT y de WWE como un cuerpo completo, lo que es en mi opinión la mejor lucha de escaleras de la historia, con Adam Cole ganando el primer campeonato norteamericano, varias de las mejores luchas tag team de la historia de NXT, en todas las participaciones que tuvo la UE, ya sea en su versión de Bobby Fish y Kyle O'Reilly o en su versión de Roderick Strong y Kyle O'Reilly como campeones en pareja, contra Lorcan y Burch, contra también Mustache Mountain, contra los Street Profits, contra los War Raiders. Y la Undisputed Era de verdad parecía completamente imparable. Tuvo un primer año y medio muy buenos, donde hasta el 2018 finales, después de War Games contra Ricochet, Pete Dunne y los War Raiders, parecía que la Undisputed Era tenía su identidad perfecta en NXT. Sin embargo, de cara a TakeOver en New York, se veían bastante perdidos y por eso creo que la historia debe de quedar tan abajo, que es porque la realidad es que Triple H no tenía un plan de ascenso perfecto o completo para ellos. De hecho, originalmente parecería que después de WrestleMania 35, Adam Cole y el resto de su stable deberían de haber debutado en el main roster. Sin embargo, no había nada que hacer con ellos en TakeOver hasta que Tommaso Ciampa se lesionó y Adam Cole tuvo, por su talento y su performance en NXT TakeOver New York, la oportunidad de ser campeón mundial de NXT, porque tal cual, en palabras de muchos, se lo ganó. Yo les digo que creo que el plan original para el campeonato de NXT era tener un feudo entre Ricochet y Adam Cole por él. Sin embargo, pues la historia de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa tomó tanto protagonismo que el campeonato se terminó teniendo que ver involucrado en esta situación, lo que desvió mucho la atención de Adam Cole, desvió mucho la atención de su equipo, que ya estaba listo para ascender y que ya había ganado todo, el campeonato norteamericano, el campeonato en parejas, y que no iba a ganar el campeonato de NXT porque era la historia de Johnny Gargano.
Sin embargo, el performance de Cole de nuevo en la lucha contra Johnny Gargano, 2 de 3 caídas, fue tan bueno y la reacción del público hacia la idea de él como campeón de NXT fue tan buena que Triple H no dudó ni 2 meses en quitarle el título a Gargano después de su gran momento y de dárselo a Adam Cole para nada más y nada menos que el punto más importante de esta historia, que vio la lista de siguientes sucesos como si fueran cualquier cosa. Adam Cole fue el campeón más largo de la historia de NXT y en mi opinión fue el mejor luchador de todo el 2019 y de todo el 2020. Sin embargo, pues PWA Insider nunca le daría ese premio a un luchador de NXT. Donde vimos también a la Undisputed Era tener todos los campeonatos involucrados. Vimos el primer push individual importante de Roderick Strong, que es uno de los luchadores más infravalorados del mundo. Vimos una gran run con los campeonatos de NXT en parejas, de nuevo de Bobby Fish y Kyle O'Reilly. También tuvimos NXT llegando a televisión, haciéndole competencia a Dynamite, pasando a ser de 2 horas el show en lugar de una, y el programa de NXT en el main roster, con Adam Cole siendo el completo MVP de todo este periodo, no solo en NXT, sino en la WWE, en el año más oscuro de la compañía desde 1995. En un momento en el que bien se necesitaba alguien que diera la cara, que demostrara que había mucho más a la WWE que el pésimo producto que había en el main roster con Baron Corbin y con Roman Reigns y con Kofi como campeón, que a mí me gustaba el reinado de Kofi, o no se me hace tan malo, pero que no, vaya, objetivamente no era bueno, con el reinado de Seth Rollins, que también era muy malo. Y fue este Adam Cole quien salvó a la WWE camino a la pandemia y que también mantuvo mucha de la relevancia de la compañía durante la misma, con la historia de la destrucción de la Undisputed Era, que uno de ustedes me mencionó en los comentarios que hicimos que para ti específicamente Adam Cole contra Kyle O'Reilly se te hacía una de las mejores historias de toda esta década. Pues yo creo que Adam Cole contra Kyle O'Reilly no fue el payoff correcto para esta historia, porque a mí me hubiera gustado ver un feudo donde Bobby Fish, Roderick Strong también tuvieran pues una palabra, también tuvieran un involucramiento directo dentro de lo que fue la destrucción de la Undisputed Era. Tristemente no fue así. Sin embargo, el feudo entre Cole y O'Reilly todavía nos trajo 2 luchas muy buenas y una no tan buena, pero que sí cumplieron con lo que se había precedido en cuestiones de historia, y todo lo que hubo de por medio de que la Undisputed Era comenzó a que la Undisputed Era salió de NXT fue el mejor periodo de la historia de NXT. Fue quizá uno de los periodos más gloriosos de la historia de la lucha libre, que se está sobre todo ahorita en retrospectiva analizando y amando mucho. Y fue también una de las mejores historias que se nos contaron en toda esta década. Completamente vale la pena volver a ver cómo la Yui comienza, asciende, cae, retoma, gana todos los campeonatos y por último se descompone, todo por la necesidad de la Undisputed Era de ser los mejores. Número 7. La revolución y evolución femenina. Esta, en mi opinión, fue la mejor historia de todo el main roster de la WWE en el periodo de reinado, digamos, que tuvo Vince McMahon. Creo que fue el mayor acierto que tuvo WWE del 2015 al 2019-20, que las cosas estaban bastante mal. Y creo que también esto significa y simboliza mucho más que lo que se vio en Kayfabe. Simboliza y significa grandes oportunidades, gran representación y una normatividad que actualmente creo que infravaloramos mucho y creo que damos muy por sentada. Porque si bien sí, el roster femenino no ha tenido el respeto que se merece este año, hay mucho progreso y mucho más que tiene que haber de cara a los siguientes años. Y esto lo digo porque, ¿saben? Hace 10 años en WrestleMania 30, pensar que las mujeres tenían una lucha donde eran 26, creo, al mismo tiempo en un combate de 4 minutos en WrestleMania, a lo que pasó ahorita en WrestleMania 40 con una de las mejores 3 luchas del evento siendo Bayley contra Io Sky, es un progreso milenario en tan solo 10 años, y todo comenzó con la evolución y revolución femenina, que en mi opinión, o en cuestiones de storytelling aquí, estoy resumiendo de WrestleMania 32 a WrestleMania 35. Empezando por la lucha entre Becky Charlotte y Sasha Banks, que creo que está sumamente infravalorada. Es un combate que tiene uno de los mejores promo packages que he visto en toda la historia de WrestleMania
y que tiene todo lo que una lucha de WrestleMania, un main event de WrestleMania debe de tener. La verdad es que en esa ocasión les dio mucho frío que las mujeres fueran el main event, pero tuvieron la lucha main event, tuvieron la lucha más importante, mejor producida, con la mejor historia, con el momento más importante de todo el evento, y debieron, en mi opinión, de haber sido el main event, pero tomó 3 años más que les dieran ese lugar que se merecían. Sí creo que esta revolución y evolución femenina culmina en WrestleMania 35 con el main event que gana Becky Lynch, porque creo que a partir de ese momento, que era, digamos, el logro más alto al que las mujeres podían aspirar, que era un main event de WrestleMania, a partir de ese momento ya se normaliza cualquier otra cosa que puedan hacer las mujeres, y creo que a partir de entonces se les ve en condiciones igualitarias a los hombres, que si bien no se les empuja igual, que si bien no se les da el mismo tipo de trato, sí creo que eso ya marca que cualquier cosa que un luchador pueda hacer, una luchadora también lo puede hacer, y desde entonces el proceso fue muy largo. La verdad, todo comenzó, me acuerdo, en esa lucha importante con el campeonato femenino nuevo, feudos más serios, programas en Monday Night Raw, el draft apoyó muchísimo con el ascenso de talento de NXT y con estas divisiones ya divididas con 2 campeonatos femeninos, uno para cada marca, y con el ascenso de nuevas estrellas. Háblese de Alexa Bliss, háblese de Becky Lynch, de Charlotte Flair, de nuevo de Sasha Banks, háblese de Naomi, que también tuvo un push bastante importante en los primeros años. Háblese también, por ejemplo, de Asuka, que fue uno de los miembros más importantes de todo esto, de Ember Moon, y de todo el talento que se vio involucrado en elevar la división femenina. Creo que uno de los puntos más fuertes de toda esta historia definitivamente es el pay-per-view Evolution. Son todas las luchas de estipulación que lograron en el proceso, pero dejo hasta acá abajo este puesto por una razón muy simple que se llama Ronda Rousey. Creo que Ronda Rousey, al ser una estrella mainstream, se llevó muchas de las oportunidades que las mujeres estuvieron cultivando los últimos años. Creo que su run en 2018 fue muy malo y está muy sobrevalorado, porque siendo honestos, la única lucha buena que Ronda Rousey tuvo fue la lucha en WrestleMania 34, e igual creo que no es tan buena como otras. Y creo que la verdad, Rousey fue algo que afectó muchísimo la historia de cara al main event de WrestleMania. Creo que su mancha queda ahí para siempre, porque la realidad es que el main event de WrestleMania 35 es una lucha mala, es una lucha importante y muy bien producida, pero en el ring a mí no me cumplen mucho las expectativas que tenía, sobre todo considerando que Charlotte y Becky tuvieron el feudo del año 2018, y creo que ese puesto le pertenecía a Bayley y a Sasha Banks junto con Charlotte y Becky. No creo que Ronda Rousey debiera de haber estado involucrada en este programa, que si bien quizá no se habría podido lograr sin ella, pero tristemente se logró con una calidad muy inferior a la que se podía haber esperado debido a Ronda Rousey. Y digo esto porque Ronda Rousey manchó todo el 2018 para la división femenina, teniendo el campeonato de Raw, humillando a Alexa Bliss en SummerSlam en un combate que a mí se me hizo muy ofensivo y que narrativamente no tiene mucho sentido, teniendo el main event de Evolution, el pay-per-view de las mujeres, de puras mujeres que se ganaron con su esfuerzo, contra Nikki Bella, que era la diva por excelencia, en un combate que la verdad tuvo una muy mala historia y fue muy malo, y siendo ella el main event de WrestleMania sin realmente merecérselo, creo que eso le quita mucho el ímpetu al gran momento, y de hecho fue algo de lo que se tuvieron que recuperar más adelante, porque saliendo de WrestleMania 35 las mujeres no se sienten tan importantes como deberían. Sin embargo, sí debo de reiterar que esta es una de las mejores historias de toda la década, y es algo que yo agradezco mucho, porque hoy en día mi novia puede ver lucha libre, puede ver professional wrestling y ver normal que hay una lucha femenina de Money in the Bank, que hay una lucha femenina de Elimination Chamber, que las luchas femeninas en WrestleMania importen gracias a todo el trabajo que se hizo anteriormente, y esa representación es importantísima para toda la generación que está por venir, generación que ya nos trajo talentos como Rhea Ripley y Bianca Belair, y que esperemos traerá muchísimos más. Número 6. El arco de retiro de Bryan Danielson en AEW. Aquí estaba un poquito conflictuado porque no sabía desde cuándo empezar a contar, si desde que Danielson anunció el retiro o su retiro de carrera a tiempo completo, desde que llegó a AEW, o quizá incluso desde antes. Pero es que el fin de la carrera de Bryan Danielson, o de Daniel Bryan, como tú prefieras referirte a él, ha sido algo que ha estado en boca de nosotros
desde que regresó, porque el puro hecho de que regresara en 2018 ya era un momento importante para nosotros, pero de cara al 2021, que su carrera empezaba a apagarse poco a poco y que se veía que la edad le pegaba, que ya no estaba en la misma condición física de siempre. Se hablaba mucho de hasta dónde podía llegar Daniel Bryan y de cómo iba a querer terminar su carrera. Y Vince McMahon hizo todo lo posible por tenerlo terminando su carrera en WWE, lo que nos dejó lo que yo creo es el principio de esta historia, que es Danielson luchando como a él le gusta, pero en WWE, empezando en el 2020 y culminando en el 2021 con todos sus programas de por medio, hasta su llegada a AEW. Creo que la historia detrás del retiro o el final de la carrera de Bryan Danielson es que Bryan Danielson, después de hacer todo lo que quería para llegar a un objetivo, ahora, después de haber cumplido sus objetivos, pudo hacer todo lo que quería con su carrera. Por eso creo que esta historia abarca desde el momento en el 2020 en Elimination Chamber que Vince McMahon le dice, tú puedes empezar a escoger a tus oponentes. Desde ahí, en mi opinión, Danielson ha estado en esta como gira de retiro que lo llevó por AEW a luchar el estilo que más le gusta y contra los oponentes que más le gusta, a ser parte de varias de las mejores luchas de la historia en el proceso y varias de las mejores luchas de la compañía, y eventualmente a su proceso en AEW de sí tener muchas historias importantes, pero sobre todo de ya ahora sí específicamente abordar el retiro. Que desde entonces Danielson tuvo un run legendario donde, en mi opinión, tuvo 2 luchas 5 estrellas contra Zack Sabre Jr., la lucha 5 estrellas contra Will Ospreay y también combatazos, entre otros, contra Katsuyori Shibata, contra Swerve Strickland en su última lucha, contra Shingo Takagi, entre muchos otros en el proceso, Hangman Adam Page también. Y creo que todos estos últimos años se nos ha estado contando de nuevo esta historia de Danielson, que solo quiere aprovechar el tiempo que le queda para luchar de la manera que más le gusta y ser feliz haciéndolo. Por eso considero que esta historia de la última etapa o el último periodo de la carrera de Danielson comenzó en 2020 con su lucha con Drew Gulak en Elimination Chamber y culminó con su combate histórico contra Jon Moxley en Wrestle Dream 2024, donde vimos a Bryan Danielson al comprender que casi pierde su carrera, que puede hacer lo que él quiere ya por su estatus como leyenda, decide simplemente salir a divertirse por años, divirtiéndonos a nosotros mucho más en todo ese tiempo con varias de las mejores luchas de la historia. Una historia muy simple que se nos contó de Danielson haciendo lo que más quiere, sin preocuparse por campeonatos, sin preocuparse por main events, simplemente contándonos la historia de cómo él volvió a recuperar su carrera y a ser el más feliz haciendo lo que más ama. Definitivamente algo que sí en cuestiones de historia es un poco simple, pero nos dejó varios de los mejores momentos de toda la década. Número 5. De indeseable a innegable, la historia de Cody Rhodes. Creo que Cody Rhodes ha tenido una de las décadas más redondas, si no es que la más redonda, a la par de Roman Reigns, donde Cody empezó el 2014 tal cual, viéndose como uno de los futuros jugadores importantes de la WWE. Después, su cambio a Stardust acabó con su push y terminó acabando con su carrera y lo llevó a tener un run en las indies importante, donde luchó en WCPW, donde también participó en combates importantísimos en New Japan Pro Wrestling, fue campeón de Ring of Honor y eventualmente se topó con lo que yo considero es el inicio de esta historia, que es cuando él decide dar un paso más allá del que un luchador promedio daría y crear All In para demostrar que una indie o los luchadores fuera de WWE podían organizarse y crear algo nuevo para eventualmente comenzar AEW. Creo que en 2018 Cody nos empieza a mostrar esta nueva faceta de él, que está listo para ser la cara de una empresa, que corporativamente lo puede hacer, que puede ser el top babyface y que también puede encargarse de asuntos detrás de cámaras de una manera muy positiva. Y tuvo un run en AEW que tuvo altas y muchas bajas, que de hecho empezó a llevar al público a voltearse en contra de Cody Rhodes por querer ser el John Cena de AEW cuando AEW no quería tener un John Cena, o al menos el público no tenía intereses en tener un John Cena en AEW, lo que fue bastante complejo para Rhodes y lo llevó, junto con otros problemas que tuvo backstage, a salir de la compañía y regresar a la WWE en lo que es mi momento favorito de toda la década, en su regreso sorpresa en WrestleMania 38.
Desde entonces Cody Rhodes estuvo en la misión específica de volver solamente para buscar cambiar los paradigmas en WWE y buscar ganar el campeonato mundial de la WWE en lo que ha sido uno de los mejores programas de toda la década contra Roman Reigns. Creo que eso solo es una de las partes importantes de toda la historia que fue el camino de Cody Rhodes a regresar a WWE, porque el camino de Rhodes empezó fundando AEW y culminó en WrestleMania 40 ganando el campeonato de WWE junto con todo lo que hubo de por medio. La aparición de La Roca, su feudo con Seth Rollins, las rivalidades previas a su combate en WrestleMania con Roman Reigns y el mantenerse relevante por un año entero después de haber perdido en Mania 39. Cody Rhodes de verdad fue clave en que el inicio del booking de Triple H funcionase de la manera que lo hizo y está siendo clave en que la WWE esté entrando a la nueva década del 2024 al 2034 en la gran forma que lo está haciendo. El hype que hubo por WrestleMania 39, WrestleMania 40 y que hay de cara a WrestleMania 41 es en gran parte responsabilidad de un Cody Rhodes que representa perfectamente los arquetipos de la WWE adaptados al estilo moderno y que creo será un jugador importantísimo en los próximos 5, 6 o hasta 7 años de la empresa y que estará listo para quizá ya con su carrera apagándose un poquito, pasarle la antorcha a la siguiente cara de WWE. Pero por ahora Rhodes es el luchador más importante del planeta, es el luchador más popular del planeta y también es el top babyface y la cara de la WWE, demostrándonos que justamente pasó de ser indeseable como Stardust a ser completamente innegable como la pesadilla norteamericana Cody Rhodes, uno de los mejores luchadores del mundo actualmente y el luchador que tuvo uno de los mejores arcos de redención de la historia. Número 4. Kazuchika Okada contra Kenny Omega en el super feudo de New Japan Pro Wrestling. Esta década se vio definida por la globalización de la lucha libre, se vio definida porque WWE dejó entrar a su empresa a muchos luchadores externos y se vio definida porque el fanático promedio se enteró de que existía New Japan, de que existía Ring of Honor, de que existía TNA y de que había muchos más estilos de lucha libre. Y el completo responsable, en mi opinión, de esto fue nada más y nada menos que el feudo y la rivalidad entre Okada y Omega. No sabía si poner el reinado de Kazuchika Okada como campeón IWGP que duró casi 1000 días, que en mi opinión es el mejor reinado de campeón mundial de toda la década, lo siento Roman Reigns, o si poner la historia de Kenny Omega pasando de ser un junior heavyweight del club a ser The Cleaner, a ser el mejor luchador del mundo y a ganar el campeonato IWGP. Así que creo que la mejor forma de englobar todo lo que hizo esta rivalidad por New Japan Pro Wrestling y por el mundo del Pro Wrestling es combinarlos en el hecho de que el conflicto entre Omega y Okada fue el punto más alto de ambas historias. El personaje de Omega más se desarrolló enfrentándose a Okada, primero como este heel amenazante, después como un Omega que quería igualar a Okada, para eventualmente convertirse en el Kenny Omega que quiere vencer a Okada, pero ya no como heel, sino incluso casi como un babyface paralelo a él, solo que externo a New Japan, lo que nunca se había visto previamente en New Japan Pro Wrestling. Omega hizo cosas que nunca se habían hecho antes en el proceso y Okada también hizo cosas que nunca se habían visto antes. El reinado de Okada fue absolutamente legendario y si bien su programa con Omega fue el más importante para que New Japan se volviera mainstream en cuestiones de wrestling, estoy hablando, hubo mucho más a ello y Okada estuvo teniendo luchas excelentes durante todo este reinado y fue el paralelo de ambas cosas lo que llevó a New Japan a esta nueva era y a lo que es, según muchos, el peak de toda su historia, donde el público de New Japan Pro Wrestling se expandió a un nivel global que nunca se había visto antes y alcanzó niveles tan grandes que se fundó una compañía entera tan solo del talento popular de New Japan Pro Wrestling que podía apelar a ojos americanos. Lo que hicieron Okada y Omega estuvo acompañado del trabajo de múltiples otros, pero de por medio nos contó la historia de varias de las mejores luchas de la historia, también de varias de las historias más complejas de toda la década, desde lo que pasó en el Bullet Club hasta la etapa del Bullet Club
entre Cody Rhodes y Kenny Omega, que fue muy conflictiva. De nuevo, paralelo a este reinado de supercampeón de Kazuchika Okada como top babyface de New Japan Pro Wrestling, donde Okada era una versión de John Cena que tenía luchas 5 estrellas con bastante talento y que dejaba viendo muy bien a sus oponentes. Combates hay de sobra. Yo la verdad es que no soy tan experto en New Japan Pro Wrestling, por eso no les puedo nombrar todas las luchas del reinado de Okada, pero sí les puedo decir que comprendo perfectamente y dimensiono perfectamente la importancia de este feudo de cara al mundo, de cara al professional wrestling como fenómeno, y que creo que sí es una de las mejores, porque lo que impulsaba mucho a Okada era esta necesidad de ser el mejor, y lo que impulsaba a Omega era lo mismo. Era este feudo casi que estilo Goku contra Vegeta, donde lo único que les interesaba era ser el mejor, y se hacían más fuertes combatiendo contra otros y combatiendo contra sí mismos cada cierto tiempo. La conclusión, de nuevo, varias de las mejores luchas de la historia, tanto de Okada en su reinado como de Omega persiguiendo a Okada, y lo que es, en mi opinión, uno de los feudos más infravalorados de la historia, a pesar de que mucha gente dice que es el mejor feudo de la historia, creo que no se valora lo suficiente, no la calidad, porque la calidad se sabe que está ahí, sino la importancia que tuvo esto en los años que sucedió, porque salvó a cientos de miles de fanáticos de abandonar el professional wrestling solo porque tuvieron otro lugar a donde voltear y porque New Japan adaptó su producto al ver el gran impacto que estaba teniendo en otros países, a que hubiera mesa de comentarios en inglés, a que se pudiera ver New Japan World alrededor del mundo y a que todos nos enteráramos de la gran épica historia de lo que es, en mi opinión, la mejor rivalidad mano a mano de la década entre Kenny Omega y Kazuchika Okada, dos de los mejores luchadores del planeta y dos de los mejores luchadores de la década. Definitivamente no volveremos a ver algo así en mucho tiempo. Número 3. La saga de The Bloodline. Creo que a partir de este punto tú podrías acomodar, quizá incluyendo incluso el puesto anterior, tú podrías acomodar cualquiera de las siguientes, de las últimas 4 historias, y si tú dices que una es mejor que la otra, la verdad es que yo estaría de acuerdo. Creo que la historia de Omega y Okada puede ser la mejor, creo que la historia de The Bloodline puede ser la mejor, y creo que los dos siguientes puestos, pues también, evidentemente. Sin embargo, pongo aquí a la historia de The Bloodline por 2 razones en particular, y es que la primera, creo que la historia de Bloodline ha tenido muchos socavones muy fuertes porque han insistido en solo contarla en los eventos más importantes del año, lo que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y segundo, porque simple y sencillamente no ha terminado. Lo que significa que la historia no puede ser, en mi opinión, evaluada en su totalidad hasta que se haya terminado, pero de lo que va de momento, definitivamente bien podría ser la mejor historia o el mejor programa de toda la década, y no tendría quejas en admitirlo. Si bien no es mi estilo favorito de pro wrestling, no se puede negar que el trabajo de Roman Reigns desde que regresó y sus primeras interacciones en la pandemia fueron excelentes. Todo comenzando con estos feudos contra Jey Uso, Kevin Owens, Cesaro, etcétera, fueron muy buenos. Todo lo que hizo Roman Reigns de que gane el campeonato hasta SummerSlam 2021 es muy redondo, va muy por encima de lo que se esperaba de él y empieza a establecer lo que sería la dinámica tan profunda de personaje entre Roman Reigns, Jey Uso y Paul Heyman, quienes fueron los primeros en verse involucrados en esta situación. Después tuvimos la incorporación de Jimmy Uso para lo que fue, sin lugar a dudas, el mejor run de los Uso como campeones en parejas, que sí o sí tenían grandes luchas contra varios otros tag teams. Puedo enumerar muchísimas, ya sean contra los Street Profits, ya sean contra Rey Mysterio y Dominic Mysterio, contra el New Day, los Uso contra RK Bro. Los Usos se aseguraron de tener grandes combates en este run con Roman Reigns. Y este run, como The Bloodline, originalmente lo que hizo fue elevar a los Uso y a Roman a un estatus de superestrella main event, donde incluso ya ver tú luchar a los Uso te hacía sentir como que estabas viendo algo especial. Creo que la historia de The Bloodline empezó a perder un poco de fuerza después de WrestleMania 38 porque el producto en 2022 fue muy débil y se vio bastante frenada por el hecho de que Roman ganase el segundo campeonato mundial porque ya no tenías con qué balancearla. Se convirtió, digamos, en lo único que había y ahí es donde empieza el primer periodo un tanto oscuro, si lo quieren ver de esa manera, de la historia. Porque previo a esto,
todo el año, de nuevo, del 2020 al 2021 de Roman Reigns, para mí es absolutamente buenísimo. En mi opinión, es la mejor parte de la historia y es cuando Roman más se luce, luchando contra Danielson y contra Edge en WrestleMania 31 y ganándole a los dos, en su feudo contra Edge, en su feudo contra Cena, en su feudo contra Cesaro, en su feudo contra Kevin Owens. Todos esos son buenísimos. Los Usos también se lucen y se ven increíbles. Y después, ya ahora sí, hablando del 2022, el principio es muy malo, lo que va bastante en contra de Roman, pero sí se empieza o se logra recuperar esto de cara a el inicio del reinado de Triple H, reiniciando tal cual con la lucha entre Roman Reigns y Brock Lesnar, que es increíble en SummerSlam 2022, pasando a Roman Reigns contra Drew McIntyre en Clash at the Castle, que también es increíble, y a partir de entonces comenzando la parte part-time del reinado de Roman Reigns, lo que, de nuevo, tiene sus positivos porque cada vez que Roman defendía se sentía como una eventualidad, y si tú creías que Roman podía perder el campeonato, era un momento histórico y súper épico. Sin embargo, la falta de otro campeonato mundial sí hizo que el producto de WWE se sintiera falto de reconocimiento, porque la calidad era increíble. Raw en 2022 a finales, o sea, cuando Triple H agarra el reinado, era buenísimo, pero faltaba reconocimiento para el talento que estaba dándolo todo semana con semana. Faltaba reconocimiento para los AJ Styles, para los Seth Rollins, que se merecían un campeonato mundial y que no estaba ahí para contar esas historias. Sin embargo, de nuevo en 2023, con el programa contra Cody Rhodes, Roman Reigns recupera muchísimo la emoción para lo que parecía la conclusión épica de su reinado. Sin embargo, con la derrota de los Usos no vino la derrota de Roman Reigns. Lo que sí es que, justamente volviendo a la derrota de los Usos, me salté un periodo importantísimo de esta historia. La incorporación de Sami Zayn en 2022 también le dio una revitalización muy importante a la historia y le empieza a dar más capas, que es lo que logra Triple H de manera muy efectiva. Que lo que era ya de por sí un desarrollo de personajes muy interesante entre Roman, Jay y Jimmy, se convierte en un desarrollo mucho más profundo entre Roman, Jay, Jimmy y Sami, cuando el personaje de Roman Reigns empieza a ganar esta tridimensionalidad casi obsesiva por el control, donde Roman Reigns hacía todo por tener control, porque la única vez que él confió en alguien fue traicionado. La historia de Bloodline desenvuelve una serie histórica de feudos, luchas, momentos y sucesos importantísimos, y envuelve también varios de los mejores desarrollos de personaje que se han visto en la historia de la WWE, hablando específicamente, en mi opinión, de Roman Reigns y Jey Uso, que han sido los MVPs, de esta historia. Y también nos ha otorgado muchos momentos epiquísimos y súper importantes, como el legendario regreso como heel de La Roca. También la dejo de nuevo en este puesto porque, al ser una historia que se estira mucho a Big Four pay-per-views, cuando no estamos en temporada Rumble, SummerSlam, Survivor Series o WrestleMania, parecería ser que todos los demás, no importa lo que hagan, no podrán estar a la par de Roman Reigns. Lo mismo pasó, e incluso se puso más grave, cuando Roman le gana a Cody en Mania 39, y tal cual, de Mania 39 a Mania 40, pareciera ser que todo lo que haga Roman es solo para esperar a Cody Rhodes, lo que a mí me resultó un tantito desesperante. Y si bien el payoff creo que quizá valió la pena, sigue sin jugar, en mi opinión, en favor de lo mejor que se puede hacer con tu roster, porque yo soy de la idea de que nunca deberías tener un campeón part-timer. Y eso sí, muy diferentes serían las cosas si La Roca se hubiera enfrentado a Roman Reigns en WrestleMania 40. Probablemente no hablaríamos tan bien de la Bloodline si ese hubiera sido el eventual payoff, porque la verdad es que eso hubiera sido muy detestable y tener a La Roca como campeón en 2024 hubiera sido una tragedia. Pero así como salvamos el Main Event de WrestleMania 40, el público se puso de acuerdo para salvar la conclusión de la historia de Bloodline, que a raíz de la participación de La Roca, pero de la victoria de Cody Rhodes, pudo tomar un enfoque distinto con la nueva Bloodline de Solo Sikoa, que si a mucha gente no le gusta, a mí la verdad es que creo que no me parece nada mala. Creo que Solo Sikoa es un gran luchador y Jacob Fatu, pero completamente que vale la pena verse involucrado en esta situación. Y pues quién sabe a dónde vamos a parar con esto. Quién sabe cuántos años más estaremos hablando de a ver cuando se acaba la historia de la Bloodline. Pero lo que no se puede negar es que nos ha dejado varios de los mejores momentos y de las mejores luchas de la historia, y que nos ha enseñado y ha instituido
una forma completamente nueva de cómo contar una historia en el ring, lo que ya por sí es un logro magnífico. Por eso digo que si tú me dices que la historia de Bloodline es la mejor de la década, completamente estoy de acuerdo en que puede serlo, pero creo que se cayó en un par de momentos y eso le quita puntos en mi opinión. Sin embargo, es innegable que ha sido el mayor trabajo y la obra maestra de WWE en esta década, y de que de cara a la próxima todavía seguimos muy interesados con ver cómo es que se va a desenvolver la historia del linaje. Número 2. El arco de antihéroe y el descenso a la demencia de Hangman Adam Page, junto con el ascenso al estrellato de Swerve Strickland. Y aquí hago la aclaración de que Swerve Strickland es parte importante del descenso a la locura de Adam Page, pero sí enfoco un poco más la historia en Hangman Adam Page, porque creo que esto no comienza en su programa contra Swerve Strickland, sino que empieza en el feudo de Page contra CM Punk. Porque así como dije que Hangman fue el protagonista de la primera gran historia que nos contó AEW, creo que también ha sido el protagonista de la segunda, que ha sido este descenso a la locura de un héroe de leyenda, un vaquero, un alguacil, que obtuvo su mayor objetivo solo para que llegara alguien más famoso y más amado por el público a quitárselo. Y saben, sé que se ha hablado mucho de este heel turn de Hangman Page y se ha dado mucho crédito a Swerve Strickland por lo que ha habido de por medio, y creo que sí es merecido ese mérito y ese derecho de que Swerve sea enaltecido por este trabajo de Hangman Page. Pero creo que la historia ha sido sobre Hangman, porque desde que Hangman pierde el título contra Punk, empezamos a ver pequeños detalles que hacían lead up a este heel turn, a los que, en mi opinión, no se les da suficiente crédito, porque Hangman Page ha tenido un trabajo muy similar al de Roman Reigns en cuestiones de desarrollo de personaje, donde, si se fijan, Hangman jamás fue alguien que luchara para lastimar. Sin embargo, inmediatamente de su feudo contra Punk, empieza a tener poco a poco estos detalles suculentos de identidad como luchador, donde poco a poco se fue volviendo más violento en su feudo contra Moxley. Después pasó a utilizar esta violencia para reunirse con su familia, pero sin confiar en ellos, como The Elite, en el feudo entre la élite y el Blackpool Combat Club, donde Hangman Page parecía que estaba ahí más que nada para buscar sangre y violencia. Y después de eso, Page pasa a esta nueva faceta donde como luchador se encuentra un tanto perdido. No sabe quién es y no sabe cómo proseguir, y ahí es donde se encuentra con Swerve Strickland, quien justamente le señala esto. Swerve, en su primera promo a Hangman Page, que fue la que lo hizo sumamente famoso y fue la que inició su feudo de cara a Wrestle Dream, lo que le señala es: no sabes quién eres, estás completamente perdido, y acaba con él porque le demuestra que no tiene estatus en la compañía. Porque en All In, Hangman Page no fue más que un personaje de relleno en la historia de Kenny Omega. En All Out ni siquiera luchó, no tuvo momentos importantes en el 2022. La verdad es que no hizo nada destacable más que ser partícipe en varias de las luchas más violentas del año. Pero Hangman Page no fue el foco del 2022 porque no sabía quién era. Y recuerdan lo que les dije de cómo el punto más importante de la historia de Hangman en 2021 fue recordar quién él era para poder obtener su objetivo. Porque Page se olvida de quién es a raíz de sus decepciones de cara al campeonato. Y a la hora de recordar quién es, lo consigue. Sin embargo, quien él es no es suficiente al enfrentarse a CM Punk, y Swerve Strickland lo que le hace es demostrarle que no es suficiente, porque lo humilla, lo derrota, después pasa lo de su hijo, y ahora enfrentándose en Full Gear, él siendo el héroe, él siendo quien viene por venganza, él siendo esta persona más agresiva, más oscura, y él teniendo de nuevo estos pequeños detalles y estos pequeños nuances de cómo contar una historia y un desarrollo de personaje muy despacito, pero con mucha atención a detalle. Hangman Page aún así no logra vencer a Swerve. Y el malo, de nuevo, es quien es popular. Hangman Page pierde contra Swerve y se da cuenta de que no solo no es suficiente para el público que escogió a Punk, sino que ahora ese mismo público está escogiendo a alguien que completamente lo atacó, lo humilló e incluso se metió con su familia, lo que lleva a Page a su total descenso a la locura, que comienza en no querer dejar que Swerve tenga el campeonato, porque Swerve
entendió que Hangman Page sabía quién era y destruyó esa identidad por completo, así que la identidad de Hangman se convierte en destruir a Swerve, lo que primero empieza con este pequeño heel turn en Revolution, donde lucha contra Samoa Joe y contra Swerve en una triple amenaza, que a la vez nos da el ascenso de Swerve al main event, porque en este feudo es que nos damos cuenta de que Swerve Strickland tiene todo para ser la cara de AEW, y Hangman Adam Page poco a poco va descendiendo a la locura porque no puede detener a Swerve, quien eventualmente se convierte en campeón mundial de AEW y se convierte en el luchador más peligroso de la compañía y en la cara de la misma junto con Will Ospreay, lo que tiene a Hangman Page completamente confundido y de nuevo lo lleva a perderse a sí mismo o a reencontrarse, dependiendo del punto de vista. Lo que es, en mi opinión, el trabajo de personaje más rico que he visto en toda la década, esta primera historia que les platiqué en el puesto número 9, número 8, con este desarrollo de personaje que vimos en 2023 y 2024, creo que es junto el mayor trabajo de desarrollo de personaje de toda la década, incluso creo que es mejor que el de Roman Reigns, porque está atado a su identidad, no está atado a sucesos o a la familia o al control de algo, está atado a quien Hangman Page es y a los fundamentos de su misma existencia como personaje. Y todo lo que Hangman Page ha hecho no ha sido más que una simple reacción a darse cuenta de que él como persona no era suficiente. Y esa evolución nos llevó al combate en All Out, donde Hangman Page por fin es suficiente, pero ¿a costas de qué? Y falta mucho para ver cómo es que Hangman Page va a seguir desarrollando este trabajo de personaje, pero creo que su trabajo de personaje ha sido completamente exquisito de presenciar, ha sido una de las obras maestras de toda la década y se me hace brutal pensar que esto lo hizo Page en tan solo los últimos 6 años de toda la década de la que estamos hablando. Sin embargo, como todavía no termina esta historia y que ahorita está evolucionando a necesitamos a Hangman Page, al verdadero Hangman Page, para enfrentarse a este Jon Moxley, me llama la atención ver qué va a pasar con Hangman Adam Page de cara a la siguiente década y a lo siguiente que va a ser AEW, pero como esta historia no se ha terminado, no puedo ponerla en número 1. Sí creo que el siguiente programa fue mejor y la siguiente historia fue mejor, pero no hay que demeritar al luchador más infravalorado de la actualidad, Hangman Adam Page, que es quizá también el mejor performer y el mejor personaje de toda la década. Número 1. Hazlo tú mismo. Do it yourself. DIY. Hace rato hablé de la Undisputed Era y de cómo la UE le dio forma a la mejor época de NXT, pero debo decir que la mejor historia que se nos contó en NXT, que en mi opinión NXT fue la mejor marca de la década, fue el mejor programa de la década, y por ende creo que la mejor historia de la mejor marca fue toda la historia y el final de Cuento de Hadas de Johnny Gargano o la historia de cómo hacer las cosas tú mismo. Porque esto va más allá del kayfabe. No sé si ustedes sepan, pero originalmente Gargano y Ciampa fueron llamados para participar en el Dusty Rhodes Tag Team Classic, pero no se les ofreció un contrato, sino que se les dio un contrato hasta que ellos, con esos 2 minutos de dark match que se les dio, de esa pequeña participación en NXT TV para perder en el Dusty Rhodes Tag Team Classic, tomaron eso, lo aprovecharon, le sacaron el mejor fruto y consiguieron así un contrato. Después de eso, ellos no estaban planeados para ser campeones de NXT en parejas, pero al trabajarlo y hacer ellos mismos, convencieron a Triple H de darles 2 títulos en lo que es para mí la mejor lucha tag team de la historia contra The Revival en NXT TakeOver Toronto. Y parecía que todo se iba a quedar ahí. Parecía que Gargano y Ciampa iban a ascender como tag team y que tendrían un gran run en el main roster, pero no se quedó ahí, porque ellos de nuevo lo hicieron ellos mismos y se dieron la tarea de darle la vuelta a la programación de NXT como luchadores individuales, llevando a Johnny Gargano a una lucha por el campeonato mundial de NXT mientras Ciampa estaba lesionado, sacándole lo mejor a una muy mala situación que evitó que los ascendieran como tag team y llevando a Johnny Gargano a tener lo que es, en mi opinión, la mejor lucha de la historia contra Andrade Cien Almas, que si bien no es mi lucha favorita, sí creo que es la mejor lucha de la historia contra Andrade Cien Almas, y que llevó a Johnny Gargano y a Tommaso Ciampa a convertirse en los protagonistas de la mejor marca de la década que fue NXT, teniendo su programa importantísimo en el main event de 3 takeovers con 3 de las mejores luchas de la década, indiscutiblemente,
después de haber tenido Gargano su programa contra Almas, después de Gargano haber tenido un gran arco de redención como babyface en NXT y llevando a Tommaso Ciampa a ganar el campeonato después de tan solo 3 luchas individuales en NXT debido a su increíble trabajo de personaje, que lo tenía siendo tan abucheado que no podía hablar en varios de los segmentos más interesantes y más emocionalmente cargados de la historia de NXT. Este programa entre Ciampa y Gargano llevó a todo esto que acabo de mencionar, que de por medio están las luchas en el Cruiserweight Classic, las luchas contra The Revival por los campeonatos en parejas, las luchas contra AOP, las luchas entre Gargano y Almas en programación semanal de NXT, las luchas entre las luchas de Johnny Gargano en el torneo para llegar a Andrade 100 Almas, las luchas que Tommaso Ciampa tuvo contra Aleister Black y llevando a Tommaso Ciampa a tener el campeonato mundial de NXT y a tomar en su control a NXT como lo que fue, en mi opinión, el mejor heel de todo ese lapso entre el 2017 y el 2018 y 2019. Tommaso Ciampa, que a pesar de sus lesiones recuperó su momentum y de nuevo, haciéndolo él mismo, cambió el paradigma en NXT. Porque el paradigma en NXT y la fórmula que lo hacía tan bueno era: tienes un luchador famoso fuera de WWE, este luchador llega, tiene su reinado de campeón, le quitas el campeonato y asciende. Y haces eso mismo con otro luchador famoso. Así fue de Finn Balor a Samoa Joe, a Shinsuke Nakamura, a Bobby Roode, a Drew McIntyre, a Andrade 100 Almas, a Aleister Black, a lo que debía ser Adam Cole para que después fuera Ricochet. Sin embargo, Gargano y Ciampa tuvieron una historia y un desarrollo de personajes tan positivo que tomaron ese lugar e hicieron la historia sobre sí mismos porque ellos tenían un trabajo y un detalle tan bueno que Triple H no pudo negarse en ponerlos en el main event del roster más stacked de toda la década y en la marca más popular de la misma. Gargano y Ciampa hicieron su historia ellos mismos desde que se ganaron sus contratos y fueron demostrando poco a poco que se merecían ser llamados de los mejores luchadores del mundo, que se merecían tener combates por los campeonatos mundiales y que se merecían estar en el foco del ojo popular en el mundo del pro wrestling, teniendo lo que es, en mi opinión, si bien no la rivalidad mano a mano más chida o la mejor de todo el año, sí la historia más completa, que llevó a Johnny Gargano incluso a un arco nunca antes visto en WWE, donde el babyface, para poder lograr ganar el campeonato mundial, tuvo que hacerse heel, tuvo que vender prácticamente su alma, y Johnny Gargano se pierde a sí mismo solo para reencontrarse contra Ciampa, para poder entrar a la zona de confort de Tommaso Ciampa y ganarle de la única forma en la que puede, que es traicionándolo como Ciampa lo traicionó a él en una ocasión. Este programa tuvo tantos giros, tantas altas y bajas, tantas luchas 5 estrellas de por medio, y fue el alma y el corazón de la era takeover de NXT Black and Gold. Y creo que también fue la mejor historia contada en toda la década, porque comenzó desde que Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se ganaron sus contratos en el Dusty Rhodes Tag Team Classic y culminó con Johnny Gargano ganando el campeonato de NXT, siendo el primer campeón triple corona de NXT, rompiendo el paradigma en NXT y en WWE junto con Ciampa y venciendo a su contraparte perfecta en Adam Cole, que era el luchador indie o luchador de New Japan Pro Wrestling, que era famoso, que era 4 veces ex campeón mundial y que se merecía todos los lugares que le estaban dando a Johnny, pero que Gargano al final se ganó porque lo hizo él mismo y lo hizo a su manera. Esta historia está sumamente infravalorada como historia completa porque tiene tantas altas y bajas y nos lleva por tantas emociones que mucha gente se olvida de que esto fue una historia completa del 2015 al 2019, además brindándonos quizá el mejor periodo de lucha libre dentro de la WWE en toda la década, mientras que los peores años de la década en WWE se llevaron a cabo 2017, 2018 y 2019, con varias de las mejores luchas de la historia, con la mejor lucha de la historia en mi opinión, y con lo que es en mi opinión el mejor programa de toda la década y que bien podría ser el mejor programa de la historia de la compañía. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, hazlo tú mismo, cambia tu destino
y define hasta dónde pueden llegar tus sueños con tu trabajo, tu talento y tu esfuerzo. Si sigues aquí, dudo que el video no te haya gustado, pero si el video te gustó, te agradecería muchísimo, como siempre, que me des un like, que me des un pequeño comentario y que te suscribas a nuestro canal. Todo el apoyo que nos dan se agradece muchísimo. También te comento que esto es completamente libre a cualquier tipo de crítica o interpretación, porque me gustaría saber su opinión en torno a todo lo que hemos vivido en esta década, cuáles han sido sus historias favoritas, sus luchas favoritas y quiénes creen que han sido los mejores luchadores o los mejores personajes de todo este tiempo. También les comento que mañana, antes de cerrar el año, quiero subir también lo que es, en mi opinión, las 10 peores historias de toda esta década. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y espero hacer ese video un poquito menos largo y pues también comentarles que les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahorita. Hice este video con mucho esfuerzo y le metí mucho corazón y mucho de mi parte a poder realizar esta historia y poder platicar de esto que creo que es hablar del wrestling en su forma más pura y de la forma más compleja, lo que a veces ocupa tiempo y ocupa esfuerzo, pero cuando se hace vale mucho la pena. Sin más que decir, yo soy Juan Carlos Servín de Summer Wrestling y les agradezco muchísimo su tiempo. Los veré a la próxima.